Un recipiente contiene una capa de agua con densidad 1000 kilogramos por metro cúbico sobre la que flota una capa de aceite de densidad 800 kilogramos por metro cúbico. Un objeto cilíndrico de densidad desconocida ρ, cuya área en la base es A y cuya altura es h, se deja caer al recipiente, quedando a flote finalmente cortando la superficie de separación entre el aceite y el agua, sumergido en esta última hasta una profundidad de 2 h tercios. Determinar la densidad del objeto. Bueno, esto es un esquema más o menos de la situación, donde toda esta región que está acá abajo debería ser agua. Entonces eso es agua. La parte de acá arriba entonces es aceite. Y esta es la vista frontal del cilindro, donde esta parte de acá abajo es el área A que nos mencionan y esta debería ser entonces la altura h. Donde con los datos que conocemos nos dice que hay un tercio de la altura que está sobre la capa de aceite y los otros 2 tercios están en la capa de agua. Nos preguntan por la densidad del objeto. Entonces vamos a hacer el estudio del diagrama de cuerpo libre y ver cuáles son las fuerzas que están presentes aquí en el sistema, porque sabemos algo a través de la primera ley de Newton. Pero hagamos el diagrama antes de comentarlo. Las fuerzas que están presentes acá, tenemos la fuerza de empuje del aceite, que le vamos a llamar E1. También tenemos la fuerza de empuje del agua, que va a ser E2. Y tenemos el peso del objeto, que lo vamos a pintar acá abajo, que es eso, ¿sí? ¿Por qué nos sirven estas cosas? Porque conocemos cómo calcular las fuerzas de empuje. Una fuerza de empuje en general es la densidad del fluido en el que está sumergido, la aceleración de gravedad y el volumen que está sumergido en el fluido en cuestión. Y entonces podríamos conectar eso a las fuerzas de empuje 1 y 2. ¿Por qué nos interesa esto? Porque sabemos que el cuerpo está flotando. O sea, se mantiene en equilibrio y por lo tanto, lo que podemos asegurar por primera ley de Newton es que la sumatoria de las fuerzas presentes aquí debe ser 0. Las fuerzas de empuje 1 y 2 están en J, ¿no? Porque van hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces cuando introducimos todo esto en la sumatoria de fuerzas, que sería fuerza de empuje 1 más fuerza de empuje 2 más el peso igual a 0, todo esto se traduce en una única ecuación que es empuje 1 más empuje 2 menos el peso igual a 0. Entonces, calculemos cada una de las fuerzas de empuje. La fuerza de empuje 1, que es la del aceite, según comentamos, tiene que ver entonces con la densidad del fluido en cuestión, que vendría a ser el aceite. Le vamos a poner así. La aceleración de gravedad por el volumen que está sumergido. Que en este caso, ese volumen es la base del cilindro, que es de área A, y la altura que está sumergida en este propio fluido, que es h tercios. La densidad del aceite ya la conocemos, que es 800 kilogramos por metro cúbico, y la aceleración de gravedad, que es 10. Entonces, la fuerza de empuje del primer cuerpo debería ser 800 A por H entre, perdón, 8000 A por H entre 3. Vamos a trabajarlo así. Esa sería la primera fuerza de empuje. Ahora calculemos la otra. La fuerza de empuje 2 debería ser, bueno, siguiendo el mismo esquema, la densidad del agua, que es el fluido en el que está sumergido, la aceleración de gravedad, y por el volumen, que en este caso entonces hay que considerar el volumen de la región que está en el agua, que vendría a ser esa región. Entonces, si reemplazamos ese volumen, nos va a dar la base por la altura, pero la altura que está sumergida es 2h tercios. La densidad del agua es 1000 y la aceleración de gravedad es 10. Entonces esto sería algo así como 1000, 10.000 por 2 sería 20.000
A por H entre 3. Entonces de aquí podemos ya calcular algo más de información, ocupando la primera ley de Newton. Entonces vamos a escribir, eran 8000 AH entre 3. La fuerza de empuje 2 era 20.000 AH entre 3. Y la primera ley de Newton nos había dicho que la fuerza de empuje 1 más la fuerza de empuje 2 menos el peso tenía que ser 0. Entonces, con el peso, en realidad que es una incógnita porque no conocemos su masa, vamos a despejar su masa y por lo tanto vamos a calcular la densidad. Porque el volumen ya lo conocemos. El volumen del cilindro me refiero. Entonces si reemplazamos, esto nos da 8000 A por H entre 3 más 20.000 A por H entre 3. Y esto entonces igual al peso, que por definición es M por G. Aquí... Ah, no, sí está bien. Podríamos reemplazar el G, que eso es 10M. Me acabo de dar cuenta que no era necesario haber reemplazado la aceleración de gravedad en las fuerzas de empuje, pero es lo mismo. Entonces, si despejamos aquí, nos da que la masa debe ser algo así como 1 entre 10 de la suma de las fuerzas de empuje, que eran 8000 A por H entre 3 más 20.000 AH entre 3. Bueno, esos 10 podemos simplificar y nos vamos a dar cuenta que lo que sobra sería como factor común AH entre 3 y nos queda 800 más 2000, que eso es 2800. Entonces la masa la podemos dejar en términos de los parámetros que conocemos, que son A y H. Y ahora sí que conocemos su masa y conocemos su volumen, porque el volumen del cilindro es la base por la altura, que es A por H en el fondo, podemos calcular su densidad. Y su densidad entonces por la definición es la masa por sobre el volumen del cuerpo. Y la masa la conocemos, que es 2800 AH entre 3. Y el volumen del cuerpo es A por H, base por altura. Nos damos cuenta entonces que el término de volumen se simplifica. Y esto es 2800 entre 3. Y ese número, vamos a calcularlo al tiro, es entonces 2800 dividido 3. Da 933, vamos a dejarlo con un decimal, 3. Como estamos en el sistema internacional, entonces la unidad de medida es kilogramos por metro cúbico. Y esa sería la respuesta entonces para la pregunta que nos hace.